de lo que ya es materia de avance, digamos, en realidad de retroceso, desde el punto de vista de que está siendo ya parte, digamos, parte de los primeros acuerdos, etcétera, ¿no? Por tanto, hay una dificultad al respecto. Pero también se contiene un apartado de servicios financieros. ¿Y qué significan los servicios financieros? En el marco europeo lo hemos conocido, es el acta única que arranca, decía, en el 86 y que luego en el 93 ya culmina con la plena libertad de movimiento de capitales, que tiene su relevo en Maastricht, acta única, supuesta convergencia, en realidad mecanismo de ataque a la posibilidad del manejo de ciertos elementos de la política económica, etcétera, etcétera, ¿no? Desregulación de los servicios financieros. Plantea expresamente la necesidad de exenciones de impuestos, ¿no? Esto que tan bien conocemos cuando constantemente se nos dice, bueno, para promover el empleo, exenciones empresariales, y hay que decirlo, que es simplemente una transferencia de recursos al capital privado que, por cierto, podemos hacer el balance empírico de cuáles han sido sus aportaciones al empleo y a la calidad del empleo. Cero, prácticamente cero. Otro elemento, y voy acabando, las disputas, ¿no? No es una cuestión cualquiera, las disputas. Seguramente conozcáis o suene esta trifulca que ha habido en Argentina en los últimos meses, resultado de que en el marco de la presión que supone la deuda externa como mecanismo para un pago de deuda permanente, y al final diré una palabra sobre ello porque a mí me parece que la deuda es la mejor máquina de retratar políticamente hoy. Pregúntesele a alguien qué piensa acerca de la deuda y probablemente esté decantándose claramente, sobre todo en relación con un punto. Si tiene una posición de independencia o tiene una posición más bien de apoyo y, por qué no decir, de complicidad con el capital privado, la deuda sirve fundamentalmente para pagar, para seguir pagando. La mal llamada deuda externa, en realidad hay que quitarle la X y decir que es la deuda externa, mecanismo que permite el disciplinamiento del pago. Decía que quizás recordéis el caso de Argentina, donde un juez neoyorquino, el juez Griesa, estableció que era cuestionable, que tenían razón aquellos fondos buitre, el capital financiero más especulativo, que hay que decir que forma parte del conjunto del capital, que no hay capital bueno y capital malo, que hay capital, y hay capital que tiene que ser competitivo, y que ser competitivo hoy impide cualquier pretensión de bienestar social o de sensibilidad de ningún tipo distinta de la competencia enfervecida que hay ahora mismo. Decía, el tratado plantea expresamente, y acaba de ser refrendado la semana pasada en unas declaraciones públicas por Angela Merkel, plantea expresamente un mecanismo, el ISDS, que es el Investor State Dispute Settlement, que quiere decir un mecanismo de resolución de disputas entre los inversores y el Estado fuera de la legislación nacional. ¿Y qué quiere decir fuera de la legislación nacional? Y siento tener que reincidir, tiene que ver con fuera de ningún marco que esté sometido a alguna pauta de control democrático. ¿Qué significa? Significa que si hay disputas, directamente estamos amputando la capacidad de los Estados, ni más ni menos que decidir acerca de cómo es la conducción de la política económica, la conducción de los impuestos, la propia conducción, ¿por qué no?, de la expropiación del capital. ¿Por qué no decirlo, no? Bueno, esto está severamente planteado ahora mismo el viejo AMI, ni que decir tiene que de eso ni hablamos, ¿no? Hay otro aspecto también muy importante que tiene que ver con las empresas públicas. Lo conocemos bien en la Unión Europea. Esa Unión Europea, os acordáis, ¿no?, que premiaba el cierre de la producción ganadera, pesquera, minera, industrial, ¿no? La condición en España para la incorporación en 1966, que fue la mal llamada reconversión industrial, y vosotros lo conocéis bien por Sagunto, no hubo reconversión industrial, hubo desmantelamiento puro y duro con todo su corolario económico y social de destrucción, ¿no? Y lo que se plantea en relación con eso, se multaba la producción, se financia la destrucción, vamos más lejos, ¿no? Y se plantea expresamente en relación con el gasto público, y sabemos, con la financiación de las empresas públicas, y sabemos que la Unión Europea, tan laxa para algunas cosas, tan laxa para cuando hace un año y medio había, ¿os acordáis?, en Prato, al lado de Bolonia, un incendio, 6, 7 trabajadores sin papeles, chinos, carbonizados, ¿no? Y decía el alcalde de la ciudad, decía, lo he denunciado ante Roma y ante Bruselas y no me han hecho ni caso. Tan laxa la Unión Europea con eso, y sin embargo la Unión Europea tan estricta cuando se trata justamente de perseguir la posibilidad de que el gasto público conduzca a preservar el empleo, a preservar actividades productivas que tienen un elemento fundamental desde el punto de vista no solo de la base productiva, sino también de aspectos demográficos, de aspectos relacionados con cómo se utilizan los recursos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para concluir, dos o tres consideraciones muy breves. La primera, no pretendamos excluir la discusión del TTIP de todo el marco general en el que se produce. Esto quiero precisarlo porque no lleva por mi parte ninguna posición maximalista. Siempre suelo comentar como anécdota, cuando yo estudiaba en la facultad, en la prehistoria, una vez, ante una subida de tasas, había un grupo político que defendía que contra la subida de tasas
dictadura del proletariado, ¿no? Y nosotros decíamos, joder, estos tíos cómo serán para ligar, ¿no? Bueno, no planteo ninguna posición maximalista en relación con esto. No estoy diciendo que para decir no al TTIP, que es una cuestión imperativa, es una cuestión inmediata, sea necesario poner no sé qué condiciones. Sí estoy planteando, en primer lugar, desde el punto de vista de análisis, que esto no es un rara avis, no es una circunstancia extraordinaria, excepcional en la economía en la que vivimos, sino que es simplemente una nueva vuelta de tuerca, donde si ya había una profunda rebaja democrática, un fuerte cuestionamiento democrático con la institucionalización de la Unión Europea, Maastricht, Banco Central Europeo y todo lo que sigue, al fin y al cabo este acuerdo aún refrendaría más, sería una nueva vuelta de tuerca en el sentido de institucionalizar el ajuste fondo monetarista. Ese intento que hubo en 2005 en Europa de constitucionalizarlo, ¿os acordáis? La Constitución Europea, que los trabajadores en Francia, en Holanda, consiguieron, rechazando en mayo de 2005, frenar ese proceso, ¿no? Y por cierto, jugando en campo contrario y con el árbitro comprado, como demostraba la propia Comisión Europea, que reconocía que había medidas que estaba paralizándolas para intentar ayudar a que se ganara, lo que ellos llaman ganar el referéndum allí, ¿no? No tengo ninguna posición maximalista, pero sí quiero decir una cosa. Desde mi punto de vista, y lo relacionaré con la enseñanza, porque estamos en un local de instalación educativa, porque no pocos de los que estamos aquí nos desenvolvemos en el sector, y por otra parte son unos sectores que con más claridad encarnan la noción de salario social, de salario indirecto, de conquista social, ¿no? Que permite que el acceso a la enseñanza no esté condicionado, o debería permitir, no esté condicionado por el nivel de renta de cada cual, ¿no? ¿Y cómo hay que defender la enseñanza? Desde mi punto de vista hay que defenderla de una manera, incondicionalmente. Quizá alguien piense, va, incondicionalmente no significa nada, ¿no? Es una fórmula retórica. No, incondicionalmente quiere decir sin condiciones. Para oponernos a este tratado, yo no impongo la condición, que me parece obvia, por otra parte, de que habría que plantear una ruptura con el euro, que es un corsé que impide cualquier posibilidad de garantizar condiciones de vida dignas para la población, condiciones de trabajo dignas para los trabajadores. No pongo esa condición, pero sí pongo una condición. La condición de que no me impongan la condición de preservarlo. Porque bajo la premisa de que hay que preservar el euro y toda su institucionalidad, no podemos esperar nada bueno. Porque claro que puede haber ajuste, políticas de ajuste fondo monetaristas sin euro, pero lo que no puede haber es euro sin políticas de ajuste, porque el euro al fin y al cabo no es más que el instrumento de disciplinamiento de esas políticas. Y lo sabemos, y lo hemos visto descarnadísimamente hace 2 semanas en las negociaciones entre el nuevo gobierno griego y las instituciones de Bruselas, teledirigidas desde Washington, desde el Fondo Monetario Internacional. Y al final, el lugar común planteado en la preservación del euro impide una salida. Y no estoy simplificando, creo que hay mucho que debatir acerca de esa discusión. No soy partidario de tirar un gobierno griego que expresa la resistencia popular a basura ya, ni muchísimo menos. Sí señalo, desde el punto de vista analítico general, en que planteamos ahora mismo el debate, que en el marco del euro no hay salida. Y que no se trata de la opción de si España se sale o si Grecia sale. Se trata de si hay una ruptura en los pueblos de Europa con ese corsé que va a ser, que pretende ser refrendado con este tratado, ¿no? Por eso cuando decía incondicionalidad, lo decía en un sentido muy elemental, muy inmediato. Es decir, se trata de defender los derechos, se trata de reivindicar las aspiraciones sin someterlas a ninguna condición. Porque si las sometemos a la condición de que han de hacerse cumpliendo ciertos objetivos de déficit o cumpliendo ciertos objetivos en relación con determinadas exigencias macroeconómicas, no nos engañemos, la tostada siempre caerá del lado de la mantequilla. Y al final pretender preservar los derechos y conciliarlo con los objetivos macroeconómicos que nos imponen, al final será que se podrán conseguir los objetivos sí o no, pero lo que es seguro es que los derechos no se pueden preservar. Para acabar, una pequeña anécdota. En una discusión pública sobre esto fue muy interesante porque una compañera me preguntó cómo sería el mecanismo de salida del tratado. Y mi respuesta fue inequívoca. Yo no quiero discutir en este momento de cómo sería el mecanismo de salida, sino que lo que se trata obviamente es de no entrar, se trata obviamente de impedir la puesta en marcha de este tratado, que en tanto que una nueva vuelta de tuerca en esas políticas que disciplinan la política económica, lesionando severamente nuestros derechos, nuestras aspiraciones, simplemente sería, como digo, una vuelta de tuerca más, ¿no? Y esto es lo que quería explicar. Muchas gracias y a vuestra disposición.
moltíssimes gràcies, moltes gràcies per intentar parlar valencià, que parles prou bé. Y en particular gracias a los organizadores de este acto que me dan la oportunidad de escuchar la magnífica intervención de mi compañero, que básicamente ha tocado todos los palos, por lo cual a mí realmente me lo pone bastante fácil poder complementar lo que él ya ha explicado magníficamente, y bueno, a la organización del acto por estar haciendo lo que creo que tenemos que hacer. El TTIP lo tenemos que parar, y lo vamos a parar de esta manera, formándonos y entendiendo lo que no nos quieren explicar y lo que continuamente intentan ocultarnos respecto de ese tratado, que en realidad el objetivo último de ese tratado es superar un obstáculo, y ese obstáculo se llama democracia, ese obstáculo se llama Estado de Derecho, ese obstáculo se llaman derechos sociales, y al fin y al cabo ese obstáculo se llama todas las conquistas que hemos alcanzado en los últimos años y que son un estorbo para la maximización de la tasa de beneficio del capital. Como ha dicho mi compañero, creo que si algo tenemos que sacar, además, en esta batalla contra el TTIP, es desenmascarar a la Unión Europea. No hay una lucha contra el TTIP, el enemigo sigue siendo la Unión Europea, y afortunadamente cada vez nos estamos dando cuenta de esto, porque estamos viviendo, como viven los griegos, como viven los portugueses, y tantos otros europeos y europeas, estamos viviendo cómo la Unión Europea en realidad se está convirtiendo en el mejor agente contra el Estado social, contra los derechos sociales y en realidad contra los derechos vinculados a la vida digna de las personas en Europa, de casi todos, o desde luego todas las y los trabajadores europeos. La Unión Europea no ha derivado hacia esta posición contraria a los derechos sociales. La Unión Europea nació ya como una voluntad de construir un mercado único directamente orientada a la eliminación del Estado social, y se construyó sobre el Estado social, pero poco a poco ha ido demostrándose como un elemento, un ariete perfecto para eliminar todos aquellos derechos que se han ido luchando en los Estados-nación. Vamos a entrar en esta cuestión porque de lo que voy a hablar ahora, además de hacer un pequeño marco de lo que es el TTIP, complementando un poco lo dicho, lo que voy a intentar hacer es hablar de las consecuencias del tratado que se nos intenta imponer sobre los derechos de las y los trabajadores. Y para ello es importante utilizar el paralelismo de la Unión Europea como experiencia de integración económica que estamos sufriendo y como un posible espejo de lo que podría pasar si se llegara a aprobar el TTIP, aunque siempre hay que decir que si llegara a aprobar el TTIP las consecuencias serían mucho peores. Pongo un ejemplo. No es igual integrarnos con Francia y Alemania, con los cuales tenemos una cierta cultura en materia de derechos laborales y sociales semejante, que intentar integrarnos con los Estados Unidos de América, que no tienen nada que ver con nuestra cultura de protección de derechos ni sindicales ni en relación a numerosos derechos laborales. Por tanto, nos estamos intentando integrar con un monstruo que además tiene todas las de ganar en esta batalla. Bien, por tanto, lo primero que voy a hacer es intentar definir, daros algunas nociones de cómo está generando el TTIP, de cuáles son sus herramientas, de cuáles son sus objetivos y cómo los pretende conseguir, dando el punto de vista quizá un poco más jurídico, y a continuación pasaremos al tema de los derechos laborales. Pero antes quería empezar con una pequeña referencia a algo que el Parlamento Europeo aprobó en enero de este año, de 2015. El Parlamento Europeo, una vez se hicieron públicas las negociaciones del TTIP, porque ya lo ha comentado mi compañero, las negociaciones del TTIP empezaron hace muchísimos años, aunque no se han hecho públicas hasta que se empezaron a filtrar, y afortunadamente se empezaron a filtrar, y al final en 2013 no hubo más remedio que abrir a la luz pública un mandato de negociación por el cual se mandataba a la Comisión Europea a negociar algo que ya estaba haciendo. Bueno, cuando empezaron las negociaciones y llevando las negociaciones la Comisión Europea, el Parlamento Europeo dijo: yo quiero decir algo. Bueno, pues en febrero lanzaron un borrador de lo que podría ser un dictamen del Parlamento Europeo sobre el TTIP. Y su lectura es desoladora. Si esperábamos un apoyo contra el TTIP del Parlamento Europeo, nos encontramos con un texto en el que, desde una postura, puede llamar naif, siendo muy benevolente, pero creo que la deberíamos, de
de calificar como una rendición a los designios de la Comisión, el Parlamento dice que, bueno, que es importante conseguir un buen TTIP. Un buen TTIP, un acuerdo que vaya en favor de un desarrollo sostenible y una globalización justa. Evidentemente, nada de esto es posible. El texto del Parlamento se basa en algo que oiréis mucho. El TTIP va a promover el crecimiento, el TTIP puede llevarnos a reindustrializar Europa, el TTIP puede llevarnos a crear empleos, incluso dicen que el TTIP va a conseguir una mejora de la situación de las pymes y de las pequeñas y medianas empresas. Nada de esto va a ocurrir. Hay muchísimos documentos, muchísimos análisis económicos que desmienten todas estas posibles potencialidades del acuerdo, pero el Parlamento se basa en esta voluntad para lanzar un documento apenas crítico con el texto. Es importante saber que en el plan de desarrollo de gobierno de Juncker el TTIP es una de sus prioridades, que luego dice que se va a hacer sin olvidar cuál es el background de los derechos sociales, culturales y lingüísticos de la Unión Europea. Pero y luego entraremos, si vemos en qué momento y en qué situación están los derechos sociales en la Unión Europea, pues tampoco tenemos mucho a lo que agarrarnos con esta buena voluntad ficticia de Juncker. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este tratado y cuáles son sus principales herramientas jurídicas? Porque al fin y al cabo estamos hablando de algo que va a tomar cuerpo de norma jurídica. Ante todo, creo que la base que nos ha dado el compañero es fundamental. Esto evidencia el conflicto capital-trabajo. Y aquí no estamos hablando únicamente de un tratado, estamos hablando de una ofensiva ideológica y de una voluntad de romper con las trabas que la democracia, que las normas, que los derechos están ahora mismo suponiendo para el capital financiero. Es decir, cómo enfoca el TTIP cuestiones normales que para nosotros se dan en nuestra democracia, como son las leyes, los derechos, cada vez más remediados, pero existen. Los enfoca como obstáculos. Ahora volveremos sobre esta idea. Bien, entonces, sobre esta base lo que tenemos que saber es que el TTIP es un acuerdo de libre comercio, como les comentaba el compañero, que empezó a negociarse hace muchísimos años y que en 2013 se empieza a negociar formalmente porque el Consejo da un mandato a la Comisión para negociar. Estamos en la 8ª ronda de negociaciones, que empezó hace poco, y se espera que a finales de 2015 esté el texto medianamente listo. Esto significa que tenemos que pararlo antes. Y además, creo que tenemos experiencia en parar ofensivas de la Unión Europea contra los derechos, con lo cual creo que afortunadamente la campaña de TTIP va creciendo y por lo menos vamos por buen camino, que igual ahí estoy pecando de optimista. Pero bien, ¿por qué tenemos que parar esto? El TTIP afirma tener como objetivo el conseguir una zona de libre comercio donde la libre circulación de los factores económicos, y en especial el capital financiero, vaya a provocar una mejora de la situación económica, no solamente de las empresas, sino también de los habitantes, de las personas de ambos núcleos que se integran, de Estados Unidos y la Unión Europea. Este es el objetivo, que evidentemente está escrito. En realidad, el objetivo real del TTIP, ya lo hemos dicho, que es reducir todo aquello que está funcionando como un obstáculo a esta libre circulación. El obstáculo en nuestro lenguaje son los derechos y es la democracia. Y para ello va a utilizar o plantea 3 herramientas. La primera de las herramientas, lo que primero quiere hacer el TTIP es eliminar las barreras. Como nos comentaba el compañero, en realidad barreras arancelarias quedan muy pocas y lo principal son las barreras no arancelarias. El tema de la regulación. Cuando yo me acerqué a la cuestión del TTIP y leí la palabra regulación, al fin y al cabo soy profesora de Derecho y no acababa de entender. Estamos hablando de regulación, estamos hablando de leyes, estamos hablando de un Estado de Derecho, de la voluntad popular. Con lo cual, lo que se está considerando un obstáculo al comercio es la voluntad popular de dotarnos de unas normas que rigen nuestra vida, cuidan nuestra salud, nuestro medio ambiente, nuestros derechos sociales, nuestros derechos laborales, etc. Eso ya no se enfoca como un derecho, sino se enfoca como un obstáculo. ¿Un obstáculo por qué? Bueno, pues porque cuando una empresa quiere comercializar productos farmacéuticos, pero también coches, etc., cualquier regulación que haya en la otra parte que implique unas nuevas normas de seguridad, pues le va a obstaculizar a su libre comercio. Además de esta herramienta, que es
la herramienta de eliminación para aquellas barreras que no se puedan eliminar porque estén regulando algunas cuestiones que el Estado considere fundamentales. Se plantea la posibilidad de la regulación y la armonización. Es decir, primero se intentan eliminar barreras y luego se va a intentar, para aquello que no se pueda eliminar, llegar a una convergencia, una armonización de normas o una nueva regulación. Cuando tú intentas hacer una convergencia normativa entre dos situaciones donde hay una que es peor que la otra, podrías ir hacia arriba o podrías ir hacia abajo. La cuestión es que en materia de derechos, lo normal que sucede en las integraciones supranacionales, sobre todo con respecto a derechos sociales, ahora luego lo veremos, es que cuando se enfrentan dos normativas, una es más permisiva que la otra, la tendencia es a deslizarse hacia la menos permisiva, lo que llamamos la carrera hacia abajo de las normas. Y dos estados que con uno hay derechos laborales más fuertes y en otros más débiles, las empresas tienden a fluir hacia donde hay menos derechos laborales. ¿Qué hace el Estado? Rebaja sus estándares laborales para no perder competitividad. Eso es algo que en España sabemos bien porque las últimas reformas laborales han ido orientadas a devaluar nuestra fuerza de trabajo a efectos de conseguir ponernos de manera más competitiva en el mercado internacional, y así nos va. Cuando ya hemos conseguido rebajar los estándares y hacer más fácil la libre circulación, además es necesario, y esta es otra de las herramientas del TTIP, regular las disputas o hacer un mecanismo que ya nos ha comentado el compañero para evitar que las disputas entre empresas y estados, cuando haya una discusión entre ellos, pasen por los tribunales ordinarios, sino que se van a crear mecanismos de arbitraje. No sé si habéis tenido alguna vez un contacto con un tribunal arbitral, pero es bastante evidente, sobre todo la experiencia estadounidense, que los tribunales arbitrales suelen dar la razón al más fuerte. Y no, desde luego, no aplican norma jurídica, sino están aplicando una decisión basada en otros parámetros. Y esto está pasando en otros países, como os comentaba el caso de Argentina, etc. Bien, con estas herramientas, ¿de acuerdo? El TTIP persigue, por tanto, lo que ya he dicho antes, una desregulación para permitir el libre comercio. Y esto, per se, es bueno o malo para los derechos laborales. Es decir, toda integración económica tiene efectos sobre los derechos laborales, sí o no. Esta pregunta no es nueva y esta pregunta se puede contestar mirando la historia de la Unión Europea. En realidad, como comentaba el compañero, cuando se empieza a construir la Unión Europea con el Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, a principios de los años 60, ya se plantean los diferentes estados, los 6 estados que van a construir esta primera Comunidad Europea, la siguiente pregunta. Y si ponemos en común, en este caso carbón y acero, y si permitimos que circulen los productos entre nosotros, ¿hay que regular también, además de cuestiones económicas, cuestiones sociales? Es decir, ¿va a repercutir una integración supranacional en materia económica en los derechos sociales o no? Hay un informe muy antiguo, el informe Auckland de la OIT, en el que dice, no necesariamente. Es decir, si cada Estado que se integra con otros mantiene una progresión de los derechos sociales al alza, la integración supranacional económica no va a afectar a los derechos sociales, sobre todo si además en el tratado se imponen medidas antidumping. La CECA lo hizo. En la primera de los tratados, la CECA puso alguna medida antidumping, diciendo que no se podía utilizar la libre circulación de factores económicos para hacer retroceder los derechos sociales. Pero esto se olvidó muy pronto y desde el principio, desde el Tratado de la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea se está produciendo situaciones de dumping social. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú pones en un mismo ámbito a circular factores económicos y están conviviendo distintas normativas de derecho laboral, las empresas tienden a buscar aquel sitio donde los derechos sociales sean más bajos. Entonces, lo que llamamos el dumping social. El dumping social se produce cuando las empresas se desplazan y se instalan en estados donde la regulación laboral es menor que en su estado de origen, o, por ejemplo, desplazan sus servicios a un estado con mayores estándares laborales, pero ellos aplican su principio de país de origen. Me explico. Habréis oído hablar quizá del caso Laval. Es un caso que tuvo lugar en
la sentencia fue en el 2007 en la Unión Europea. Algo tan normal y cada vez más habitual como que una empresa de un país, en este caso Letonia, se desplaza a hacer una obra de construcción en una ciudad de Suecia. ¿Qué pasaba ahí? La empresa letona era más competitiva que las empresas suecas porque desplazaba a sus 24 obreros, a los que pagaba con salario letón. Por supuesto, los obreros vivían en Suecia. Cuando el sindicato sueco llegó y le dijo, oiga, lo idóneo, o sea, lo que tienen que hacer conforme a la normativa sueca es pagarles un salario como le pagan a los otros trabajadores de la construcción. La empresa se negó y ahí comenzó una batalla jurídica que llegó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que le dio la razón a la empresa, diciendo que en la Unión Europea el derecho fundamental de huelga tiene que conectarse, tiene que hacerse compatible con las libertades económicas. Esto es un ejemplo de que lo que está pasando en la Unión Europea es un dumping social que ha ido provocando un efecto de corrosión en nuestros estándares laborales. Es decir, que la Unión Europea per se ha ido provocando un retroceso en los derechos sociales. Y tened en cuenta que la Unión Europea es un ejercicio de integración supranacional económica muy avanzado, pero entre estados, que ya comentaba antes, con situaciones sociales de partida, sobre todo hasta la Europa de los 15, bastante similares. De manera que en un principio parecía que la circulación de mercancías, servicios y capitales no iba a ser tan destructiva para los derechos sociales como al final ha acabado siendo. Si esto ha pasado en la Unión Europea, es decir, si en la Unión Europea se dan elementos y situaciones de dumping social, si en la Unión Europea se están rebajando estándares, si en la Unión Europea lo que está sucediendo ahora es que los países del sur de Europa están devaluando su fuerza de trabajo, evidentemente no podemos devaluar moneda, pero devaluamos la fuerza de trabajo siguiendo los designios de la Troika, que como ha comentado en realidad son los designios del Fondo Monetario Internacional que nos ordenan a Grecia, España, Portugal, etcétera, cómo tenemos que devaluar nuestra moneda. Si en la Unión Europea está pasando ya esto, ¿qué puede ocurrir cuando además tengamos un espacio económico compartido con los Estados Unidos? Es decir, con un elemento, un Estado que no tiene casi ninguna de las pautas de derechos sociales que tenemos nosotros. Y os pongo un ejemplo. Mirando los convenios de la OIT que Estados Unidos tiene ratificado, Estados Unidos ha ratificado en estos momentos, tiene ratificados 14 convenios de la OIT. España tiene aproximadamente, tenía la cifra en alguno de estos papeles, aproximadamente 130 y pico, 177, Francia va por los 124, Italia va por los 123, Estados Unidos 14, a la línea de Afganistán, Burundi y alguno más. Claro, ni siquiera los estándares internacionales de la OIT relativos a derechos sindicales y a negociación colectiva son respetados por los Estados Unidos. Cuando nosotros vayamos a poner en común y a poner en el mismo espacio nuestro sistema de regulación y el sistema de regulación de Estados Unidos, lo que va a ocurrir si no hay topes, y no los hay, en el texto desde luego de lo que tenemos ahora no los hay, y en la Unión Europea no se han impuesto, lo que va a ocurrir es una desregulación tendente a la realidad más beneficiosa para el capital, que evidentemente es la realidad estadounidense. Bien, cuando esto sucede en la Unión Europea, cuando se producen cuando se producen situaciones de dumping social en la Unión Europea, contamos con algunos resortes jurídicos para proteger los derechos sociales. Esos resortes jurídicos para proteger los derechos sociales es tanto apelar, por ejemplo, a todo lo que es la normativa europea de derechos sociales, la Carta Social Europea, el Comité Europeo de Derechos Sociales o incluso a la OIT. Y en los últimos años, tanto la OIT como el Comité Europeo de Derechos Sociales ha estado criticando la postura de la Unión Europea y ha estado protegiendo a los derechos que tenemos los trabajadores en el ámbito de los Estados miembros. Esta protección internacional es otra de las posibles cuestiones que van a ser sometidas o van a ser evitadas mediante la vía del TTIP, dado que, como comentaba el compañero, todo lo que son las herramientas de resolución de conflictos del TTIP pasan por lo privado, intentan escaparse e intentan evadirse de
los procedimientos habituales en el derecho nacional y en el derecho internacional. Llegado a este punto, la solución frente a la posible aprobación del TTIP pasa por varias fases en el punto de vista jurídico. Aunque yo soy de las que creo que desde el punto de vista jurídico podríamos pararlo a posteriori fundamentalmente, y esto ya no me lo querría plantear. No quiero llegar a la situación en la que tengamos que parar el TTIP desde el punto de vista jurídico y a posteriori. Pero se nos plantean varios interrogantes desde el punto de vista jurídico. La primera es, cuando se apruebe el TTIP en la Unión Europea, ¿van a tener que votar los Estados miembros o no? Es decir, ¿vamos a poder, la ciudadanía de la Unión Europea, votar si queremos el TTIP o no? Bueno, esto es una discusión enorme en tanto en cuanto se va a intentar afirmar, si ya se afirma en la Unión Europea, que el TTIP se enmarca en la materia comercial. Y la materia comercial es una materia exclusiva de la Unión Europea. La Unión Europea funciona, históricamente se creó, en base a un sistema de competencias que ceden los Estados miembros. Es decir, cuando nosotros entramos a formar parte de la Unión Europea, cedemos soberanía en una serie de competencias, no en todo. Por eso la Unión Europea no puede legislar sobre derechos sindicales, no puede legislar sobre salarios, no puede legislar sobre huelga. Y ahora me diréis, ¿aún así lo hace? Sí, aún así lo hace por lo que os voy a contar. Como la Unión Europea funciona por competencias medidas, solamente puede actuar, entre comillas, en esa serie de competencias. Si el TTIP se afirma que se centra únicamente en materia comercial, no va a tener que votarse por los Estados miembros, sino que va a bastar con el acuerdo en la Unión Europea. Claro, esto no es así, esto es lo que hay que defender. El TTIP no solamente afecta en materia comercial. El TTIP va a provocar la aceptación de un conjunto de derechos sociales para cuya regulación no tiene competencia la Unión Europea. Pero claro, desde casi el principio de la Unión Europea se ha funcionado sobre la base de una estrategia que es la siguiente. Hay materias que no son competencia de la Unión Europea, pero que son necesarias para que funcione el mercado y para que funcione la libre circulación de mercancías, servicios, capitales, etc. Si una materia, regular o desregular una materia, es necesario para que funcione la libre circulación, es posible, el Estado miembro tiene que realizar esta desregulación, o es el Tribunal de Justicia el que desregula la materia con una sentencia. Total, que la batalla jurídica ahí va a ser dura porque evidentemente lo que se va a pretender es que esto no pase por los parlamentos nacionales, sino que pase por los procedimientos internos de la Unión Europea, que es la unanimidad del Consejo. La otra cuestión es qué pasa con los tratados internacionales que tenemos firmados los Estados miembros de la Unión Europea. España, por ejemplo, tiene firmados un montón de convenios, firmados y ratificados un montón de convenios de la OIT, que son tratados internacionales que ratificó antes de entrar en la Unión Europea y que son totalmente contrarios no solamente a actos de la Unión Europea, sino lo que pasaría con un futuro TTIP. Bien, aquí volvemos a la batalla jurídica de siempre. La OIT y otras organizaciones internacionales no tienen tanto poder, desde luego, como la Unión Europea, y luego no tienen tanto poder económico como el Fondo Monetario Internacional o las instituciones que auspician el TTIP. Entonces, bueno, podemos encontrarnos que en un momento determinado la OIT nos acusa de estar incumpliendo normas internacionales, pero esto no tiene ninguna repercusión de facto. Con lo cual, la batalla creo que no debe darse en términos jurídicos. La batalla, y con esto acabo y podemos pasar al debate, la batalla creo que debe darse en términos políticos y debe darse mediante una movilización social que impida la adopción de este tratado, porque quede patente que la ciudadanía no vamos a permitir que nos despojen de la soberanía que tenemos nosotros para decidir sobre nuestros propios derechos, sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia organización. El TTIP está subvirtiendo los parámetros de democracia de mediada, pero que todavía existe, que tenemos, que ya está demediada por estar encorsetados en la Unión Europea, y que desde luego salta por los aires cuando si llega a aprobar el TTIP. El TTIP realmente hace saltar por los aires toda estructura jurídica que tenemos en la cabeza. Para los juristas
la verdad es que es asombroso que se pueda plantear directamente que una ley que para nosotros es expresión de la soberanía popular se considere como un obstáculo y se pretenda que haya un consejo de regulación que va a decidir si nuestra normativa estatal aprobada por nuestro Parlamento es o no contraria a una serie de principios de libre comercio, y que según decida un consejo económico, un consejo de regulación donde no están nuestros representantes ni ningún tipo de estructura representativa ciudadana, lo que decida esta regulación va a tener prioridad sobre nuestras vidas. Esto, por tanto, es lo que puede ocurrir con este tratado, y la única manera, realmente, creo que la única manera de pararlo es con la movilización social sostenida y utilizando todos los resortes políticos que ya se está haciendo, como es pues, algunos grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo que están intentando sacar a la luz todo lo que está sucediendo allí y transmitir información a la sociedad civil, y sobre todo manteniendo cuestiones como esta, informarnos y hacer circular la información de lo que es este tratado, que es la última herramienta de la Unión Europea para eliminar todo aquello que lo estorba y que al fin y al cabo se llama, como empezaba a decir, se llama democracia y se llama derechos humanos. La Unión Europea, para tener una cierta legitimidad, tiene que mantener estructuras como el Parlamento Europeo, tiene que mantener estructuras como la transparencia, tiene que mantener una Carta de Derechos Fundamentales, tiene que mantener una serie de requisitos de legitimidad mínimos para que el proyecto europeo siga funcionando. La manera de subvertir, la manera de ir más allá en dejar las puertas abiertas al capital financiero sin tener estas trabas que son el Parlamento Europeo, que son las competencias, que son la Carta de Derechos Fundamentales, la manera de acabar de eliminar estas trabas es creando una institución superior, un tratado superior a ella, donde no haya ninguna de estas cuestiones ligadas con la democracia. Pues bien, la única manera de parar esto, ya que no se va a poder hacer de manera jurídica, va a ser muy complicado hacerlo de manera jurídica, es con la movilización y con la lucha en la calle. Así que pues espero que nos volvamos a ver en otras charlas como esta, y desde luego nos veamos en las manifestaciones contra el tratado. Gracias.